Si me escuchan cortado, me avisan y tengo que cerrar el video, ¿no? Porque estoy con datos de mi celular, entonces puede que salga un poco cortada la conexión. Retomando entonces, chicos, lo que hemos hablado, la semana pasada estábamos mencionando lo que era el folclore social. Y dentro del folclore social teníamos, ups, ya se me fue la pantalla, a ver si ahí lo vemos. Dentro del folclore social hemos visto lo que era la música, vimos algo de las danzas, vimos algo también de lo que refería a los instrumentos musicales, y lo último que revisamos tenía que ver con los juegos, esos juegos tradicionales de saltar la cuerda, de también jugar con la rayuela, ese dibujo que parecía un tipo de avión en el suelo, eran parte de los juegos tradicionales. El trompo, la cometa, el mismo palo encebado, que todavía lo encontramos en diferentes lugares. Muy atractivo para jugar en familia y entre amigos, en vecindarios. Otra parte del folclore social tiene que ver con los enmascarados. Cuando hablamos de la procesión de Jesús del Gran Poder en Quito, mencionamos que había unos personajes denominados cucuruchos, que utilizaban un tipo de cono color morado en sus cabezas y que representaban a los pecadores y que realizaban diferentes penitencias. Esto es producto un poco del folclore social dentro del ámbito de enmascarados, pero también tenemos a unas máscaras denominadas ayauma en el lenguaje quichua, y en el lenguaje traducido al español hablaríamos del diablo uma, ¿no? Esta máscara de colores que son considerados unas imágenes con 4 narigueras. Estas 4 narigueras para algunos representan los puntos cardinales, para otros representan los cambios de los diferentes ciclos que tenemos, que para nosotros no son estaciones, sino que más bien es el solsticio y también el equinoccio. Recordemos los Raimi, el Puya Raimi, el Inti Raimi, el Pacao Raimi, que eran parte de los cambios lunares y también los cambios de movimiento del sol. Y tenemos también como parte de estos enmascarados algunos otros elementos que son importantes personajes en procesiones, en celebraciones, específicamente o principalmente en la región interandina. Y esto también es parte del folclore social. Entonces ahora vamos a dar paso a lo que es el folclore narrativo. El folclore narrativo es lo que vamos a hablar hoy como tal. En este caso, cuando hablamos de folclore narrativo, pues tenemos que distinguir que no refiere a lo que hablamos antes, que era folclore poético. Muchos confunden el folclore poético, el folclore narrativo y el folclore lingüístico. Son diferentes. El folclore narrativo tiene que ver con la escritura en prosa, una escritura que refiere a una descripción, en este caso, que puede ser de un cuento, puede ser de una leyenda, puede ser de un mito, puede ser un caso o puede ser un chiste. En el caso del mito, los mitos son esas narraciones ficticias que no tienen algo real, pero que contienen esa magia entre su relato y que a veces pueden describir a un personaje que no está ligado a la condición humana, sino que son personajes que son difíciles de poder imaginar. Pueden ser personajes de carácter divino o heroico, y como un mito bastante conocido en el Ecuador tenemos el Tintín.
Yo creo que muchos de ustedes han de haber escuchado esa historia del Tintín, que es un pequeño duende con un sombrero grande, de cara muy fea. Las patas dicen que son también parecidas a las de una gallina y que sabe utilizar una guitarra para conquistar a esas mujeres a las que persigue. Se dice que ese Tintín persigue a las mujeres de cabellera larga, de pestañas también muy largas y de espesas cejas. También se dice que es muy asquiento y que una forma de ahuyentar el Tintín es realizar algún acto asqueroso frente a él. Por ejemplo, hacer que está comiendo esa chica en una basemilla, ¿no? Esa es una de las fórmulas para eliminarlo. Esto es un mito ecuatoriano muy conocido en todo lo que es la costa en especial. En Manabí escucharán muchísimas personas que dirán que han sido perseguidas por el Tintín. También tenemos otros mitos que podemos mencionar. En este caso, en la sierra, en la región interandina, vamos a hablar de la caja ronca. Se dice que esta historia refiere a que habían dos muchachos, niños todavía, a los cuales uno de ellos les habían asignado la tarea de realizar el riego del sembrío, pero entretenidos por todos los juegos, se le pasó el tiempo y llegó la caída del día, se fue el sol y pues llega la noche y se da cuenta, uy, no hice lo que me dijo mi papá, así que le pide al amigo con que estaba jugando, acompáñame a hacer este riego de todo el sembrío, porque si no me voy a ganar pues una buena retada y si no tal vez hasta una paliada. Así que deciden, un poco temerosos porque ya estaban sin la luz del sol, realizar esta actividad y en medio de esta actividad que estaban haciendo aparece un tipo de procesión y este tipo de procesión venía con un sonido de un tambor un poco bullicioso, un poco insonoro. Entre el miedo y también el suspenso, intentaron primero esconderse, pero luego más les llevó la curiosidad y comenzaron a intentar ver de qué se trataba esa procesión. Veían a algunas personas que no se les podía divisar la cara, sino simplemente las sombras, y que llevaban unos candiles y unas velas. Entonces uno de estos se acercó y les dio a ellos una vela, pero estaba sin prender, y le dijo, no la prendan, ténganla ahí hasta que regresemos. Bueno, ellos en ese momento se quedaron totalmente estupefactos y cuando se desapareció la procesión y como que entraron en sí, se dieron cuenta que lo que le habían dado no era una vela, sino que era un hueso de muerto. Este mito se lo denomina la caja ronca. Se dice que el nombre viene por ese tambor que acompañaba a este cortejo fúnebre, que se encontraban a los niños que habían salido de casa posterior a las horas adecuadas. Así que lo contaban los abuelos como para indicar, si ya está tarde, niño, no debes salir de tu casa porque te va a salir la caja ronca. También tenemos otro mito, que es las brujas de Ibarra. En este caso, esta historia refiere que habían 3 lindas mujeres, contrario a lo que siempre las brujas se las pinta como feas, con unas narices todas horrorosas y largas y con verrugas. Se dice que estas eran bellas mujeres que vestían de blanco y que en las noches salían a realizar los vuelos sobre la ciudad. Pero comenzó a pasarse la información de que existían estas brujas. Entonces comenzaron las personas a hacer símbolos de cruces cada vez que veían a ese elemento blanco que volaba, ese bulto blanco que volaba sobre sus casas. Y cuando hacían cruces, pues las brujas se caían, incluso se acostaban en el suelo en forma de cruz para que estas brujas se caigan. Cuando las brujas descubrían quiénes eran los que habían hecho este maleficio y las habían hecho caer en su vuelo de diversión,
Entonces, pues lo que pasaba es que convertían a esa persona en animales, en perros, en gallos. Incluso se dice que hubo un gran galeno conocido que fue convertido en gallo. Luego de varios meses que no lo encontraban, pudieron hallarlo con una ropa toda andrajosa, totalmente perdido mentalmente y que simulaba ser un animal. Luego de un tratamiento pudo volver a ejercer la medicina este señor. Bueno, esa es una de las historias que tienen los ibarreños dentro de sus mitos, ¿no? De las brujas de Ibarra. También volviendo a la costa ecuatoriana, podemos hablar de las historias de la sirena encantada, que nos pueden contar los cholos pescadores que se encuentran en nuestra costa, específicamente en Manabí, en la parroquia de San Lorenzo de Manabí. Se indica que había un grupo de pescadores que en sus jornadas nocturnas, por supuesto, para realizar la pesca, se veían atraídos por una figura que simulaba el ser una mujer sobre un peñasco, sobre una roca. Pues incitados por esa curiosidad, en algunas ocasiones tuvieron mayor acercamiento y escuchaban incluso un cántico muy interesante como de una mujer. Pero sabemos que las sirenas son esta unión de una mujer con un pez, ¿no? Así como lo hemos visto en los cuentos de Disney y en las películas. Y sin embargo, uno de estos pescadores decidió irse a buscar a esta hermosa mujer que se podía divisar en ese peñasco. Se dice que nunca más supieron de él porque la sirena lo retuvo con sus aguas que le daba diariamente y pues los hizo perder total de su familia y de sus amigos. Esto quedó como un mito de la sirena y también para dejar como un tipo de mensaje que a veces hay que dejar de lado la curiosidad, porque la curiosidad te puede llevar al abismo o a matarse. También tenemos la historia del Huacay Sinqui, aquí es Sinqui con N. Este mito ecuatoriano también es de la sierra, de la región interandina, y refiere en cambio la historia de un muchacho que tenía la mamá enferma. Y como todo muchacho que no está consciente de la realidad, lo envían a comprar medicina. Pero ya habían sido muchos días que estaba al cuidado de su mamá, así que se entretuvo en una fiesta que había por ahí por el barrio. De paso estaba esa chica que le gustaba tanto y se quedó en la fiesta bailando con esa chica. Horas más tarde le informan que su mamá había fallecido y contrario a la respuesta esperada, pues él indica que ya tendrá tiempo de llorar y sigue bailando. Se dice que entonces recibió una maldición que se convirtió en un ave que hasta el día de hoy canta sobre las montañas de la región interandina a partir de las 6 de la tarde, continuando como una especie de alma en pena por haber despreciado a su madre. Bueno, algunos de los mitos que tenemos en el Ecuador. Y si hablamos de leyendas, podemos manifestar que son esas narraciones, en cambio, que están un poco más ligados a lo real, a un hecho, pero debido a que ha sido contado de generación en generación, que es producto de la oralidad, antes no había estas formas de encontrar leyendas escritas, ¿no? Ahora en el Internet rápidamente las podemos hallar. Antes eran los familiares, los abuelitos, los tíos los que contaban estas historias. Y cada uno le aumentaba un poco de suspenso, un poco más de tragedia, un poco más de sensacionalismo. Por eso a veces encontramos varias versiones de la misma leyenda. Tenemos entonces el ejemplo de las leyendas más reconocidas en la región interandina, Cantuña y su pacto con el diablo. Estoy seguro que muchos de ustedes lo conocen, como aquel obrero que se comprometió a la construcción de un templo, de un convento en Quito,
si no me equivoco, de San Francisco. Y cuando ya estaba próximo a la entrega y ya se había feriado el dinero, se dio cuenta que era imposible terminarlo. Así que le aparece el diablo y le propone tener un pacto. Te ayudo a construir, a terminar esta obra hasta el día de mañana, que es la fecha límite, pero a cambio tú me tienes que dar tu alma. Y Cantuña, desesperado, pues aceptó. Pero quedaron como pacto que se tenía que entregar hasta el último ladrillo en su lugar antes del amanecer. Cantuña, muy ingenioso, cuando se da cuenta que ya iba a amanecer y que ya estaba casi terminado todo, porque todos los diablitos habían estado presurosos esa noche trabajando, pues esconde un ladrillo. Así que cuando el diablo viene sacando pecho a decirle, me llevo tu alma porque terminé la obra, le dice, mentira, no puedes llevarme porque aquí tengo uno de las piezas que no has colocado, un ladrillo que no es parte del convento. Y así se salvó Cantuña, pues, ¿no? De que se le lleven su alma. También la leyenda del padre Almeida, muchos de ustedes la han de haber escuchado, de este seminarista que estaba estudiando para ser sacerdote, pero todavía extrañaba el mundo en toda su fase terrenal, mundana, fiestera. Como que no estaba muy convencido en si hacerse sacerdote o si seguir la vida loca, ¿no? Entonces, un día, en sus rezos, en la capilla, se da cuenta que sobre el Cristo crucificado había un pequeño ventanal y decidió utilizar al Cristo como escalera y salir por ese ventanal hacia la ciudad de Quito. Porque recordemos que los seminaristas pasan encerrados por mucho tiempo, ¿no? Cuando sale, no solamente se le ocurre dar una vuelta alrededor, no, se le ocurrió irse de farra, ir de fiesta, y así repetía esta escena diariamente, hasta que se dice, cuenta la leyenda, que uno de esos días que subía por el Cristo le dice, ¿hasta cuándo, padre Almeida? Y a sorpresa de todos, que pensaríamos que se asustó y se cayó, no, él le responde, hasta la vuelta, señor. Y se salió y fue a continuar todo su parranda, todo su baile. Bueno, y así que al regreso de su borrachera, sucede que se encuentra con un cortejo fúnebre y pues se da cuenta, ¿cómo puede estar enterrando a alguien a esta hora? Y le pregunta, ¿a quién llevan ahí? Y le dicen al padre Almeida. Se acerca al cofre fúnebre y se puede observar él mismo en ese cofre fúnebre. Así que se le quitó toda la borrachera, se dio cuenta que era un anuncio de que las cosas que estaba haciendo estaban mal y fue la última vez que se escapó del templo y por supuesto llegó hacia el arrepentimiento posterior a dicho hecho y se quedó solamente como leyenda esta historia del padre Almeida. Y bueno, vamos ahora a la costa. En esto tenemos la leyenda de la dama tapada, que era esa mujer que se dice que había sido maltratada por un hombre borracho. Su pareja había sido borracha y entonces al momento de que muere su alma se queda en pena. Y a manera de buscar represalias contra todos los borrachos se va. Pero llegaba de una forma que se cubría totalmente, pero mostraba muy bien sus curvas, lo cual llamaba la atención a los hombres que salían de sus parrandas. Estamos hablando de este sector donde está en la actualidad la iglesia de la Merced, está la zona rosa de Guayaquil, que en años atrás se denominaba la Quinta Pareja. Era una hacienda y en cercanías de estos espacios con grandes árboles de tamarindo y de otros frutos, llevaba la dama tapada a todos esos pendencieros saliendo de sus fiestas y al ingresarlos en estos senderos se mostraba que no era una mujer bella y hermosa y el perfume que cargaba se transformaba en un olor totalmente cambiado, una pestilencia de muerto, y al descubrir la cara, pues podían divisar que lo que era, pues,
se transformaba en una calavera. La leyenda de la dama tapada. Y la Llorona la encontramos no solamente en cambio aquí en la costa del Ecuador. Ustedes habrán encontrado la Llorona en México, la Llorona en Venezuela, la Llorona en Colombia. Se dice que una mujer que vino del campo a trabajar en la ciudad se enamoró del hijo de los dueños de la casa. Y no solamente que se enamoró, sino que se embarazó. Ella quiso pues presentar a la familia que estaba llevando parte del legado de su hijo en su vientre, pero sin embargo recibió el rechazo total de esa familia, la botaron de la casa, va a donde su familia original en su tierra y también la desprecian por ser una joven que tiene un niño sin conocer con padre desconocido, ¿no? Sin que se haya casado. Es así que en toda esta confusión se dice que al nacer el niño lo bota en el río, pero luego que toma conciencia intenta recabar al niño, pero lo pierde totalmente y es así que como alma en pena se ha quedado en las cercanías de todos los ríos, escuchando, llorando, y se la puede escuchar con su llanto diciendo, ¿dónde está mi hijo? Y se aparece mucho más cuando en las cercanías y que ya están subidas las horas de la tarde, ingresando a las horas nocturnas, y están niños en los transportes populares como las canoas o en las orillas de los ríos que tiene nuestro país, aunque también la comentan en otros países del mundo, especialmente latinoamericanos. Y la canoita fantasma es un tinte algo parecido. La diferencia está en que se dice que esta mujer lanzó al niño en un cofre mortuorio y es por eso que anda este tipo de canoa, pero que en sí es un cofre con una vela encima y con un conjunto de moscas encima también, y que se acerca cuando las canoas llevan a niños recién nacidos, que en ese momento deben hacer cruces y señales de cristianismo como tal. Tenemos también la leyenda del Fray Simplón, que refiere a aquella que está ligada a la iglesia de San Francisco de Guayaquil. En este caso, ustedes se habrán preguntado por qué tantas palomas alrededor del templo de San Francisco de Guayaquil. Y bueno, podemos contarle entonces la leyenda del Fray Simplón, en agradecimiento a lo que ayudaron a este sacerdote. Se conserva todavía la ayuda también a estos animalitos. Se dice que el Fray Simplón, como está el apellido, era una persona que no le temía las cosas, muy tranquilo, no se complicaba, y el gobernador que estaba en ese tiempo, gobernador de la provincia, era una persona que no creía en el cristianismo. Así que le puso una sentencia que si esa construcción, que era una capilla, no se mejoraba, que no se cambiaba, no se elevaban unas grandes torres dignas de una ciudad cosmopolita como Guayaquil, iba a ser derrumbada. Con mucho maleficio le puso un tiempo muy corto de límite para hacer estas modificaciones, y el Fray Simplón no conseguía pues ninguna forma de poder realizar la reconstrucción del templo, así que le cayó los días límites y un día antes va el gobernador y le dice, bueno, hasta mañana tienes para crear las 2 torres grandes sobre esta fachada para que se vea que es una verdadera iglesia que pertenece a una ciudad como Guayaquil. El Fray Simplón, muy tranquilo, pensaba que Dios iba a ayudarle a solucionar las cosas, y pues esa tarde se escuchó un estruendo en Guayaquil, y lo que pasó fue que una bandada de palomas acudió a ayudarlo a Fray Simplón. Se colocó una encima de otra y simuló la estructura de 2 torres
sobre la fachada de la iglesia, de manera que el día siguiente, cuando llegó este gobernador, se dio cuenta que estaba una fachada digna de una forma colonial, lo cual lo hizo hasta convertirse de no creyente a creyente y dejar de molestar al convento de San Francisco y al sacerdote Fray Simplón. Se dice que desde ese tiempo las palomas son hospitalarias en la iglesia de San Francisco. Y bien, aquí tenemos algunas otras leyendas que ustedes pueden revisar, que no se las voy a seguir contando debido al tiempo, pero se las voy a nombrar. La doncella de Pumapungo, el Huahuaauca, los orígenes de los Cañaris, la veleta de la Catedral de Quito, Umiña, la diosa manteña, que se comparte con esmeraldas también. Se dice que los esmeraldeños rendían culto a la diosa Umiña y por eso el nombre de la provincia de Esmeraldas. La princesa triste de Santa Ana, el por qué tuvo el nombre de Cerrito Santa Ana, este inicio de Guayaquil, el demonio del barranco, entre otras. El siguiente apartado del folclore narrativo refiere al cuento, y los cuentos son esas narraciones totalmente inventadas, pero que llevan un mensaje como tal. Y así como encontramos en Disney, en Europa, los hermanos Grimm, también Las Mil y una Noches de los árabes, tenemos cuentos ecuatorianos, algunos publicados en la novela Los que se van. Estos cuentos suelen ser, en la mayoría de los casos, de corte costeño, ¿no? De la región costa del Ecuador, pero también existen otros cuentos como La pastora y el cóndor, La ranita y la serpiente, el Sacharruna, y aquí algunos otros dos que nombro de la costa ecuatoriana, El granjero y el maíz y El cholo que se vengó. Como penúltimo apartado tenemos el caso, y aquí les he puesto una imagen de don Dante Reyes Moreno, el conocido cuentero del Muisne, este esmeraldeño que vendió la Torre Morisca, que se encuentra aquí en el Malecón Simón Bolívar. Pues caso es el relato, el suceso, acontecimiento que se dio y que tenemos evidencia del mismo, ¿no? Si bien la leyenda nos cuentan que, uy, ¿qué le pasó al abuelito del abuelito? No hay una evidencia, pero en el caso son cosas mucho más cercanas que por algunas formas tenemos evidencia documental y hasta videos de lo mismo. Así que si ustedes ponen en YouTube El cuentero del Muisne, van a encontrar documentales, van a encontrar incluso que el mismo Dante Reyes, que luego se convierte al cristianismo, da los relatos de cómo realizaba esos engaños. Así que caso es algo que sucedió como tal y que a ustedes también les pudo haber sucedido. Por ejemplo, que hayan podido ser parte de la visión de algún elemento poco natural, que hayan estado en un lugar donde penaban, etc. Y el último apartado del folclore narrativo es el chiste. El chiste son esas cosas graciosas que sabemos mencionar, que dentro de Ecuador tenemos esos chistes que están ligados a Pepito, a los pastuzos. Algunos pueden ser hasta un poco discriminatorios. Por ejemplo, los que les muestro en esta diapositiva, ¿no? El de los pastuzos. Y otros pueden ser con un tinte mucho más fuerte, que les sabemos llamar cachos. Y esto también es parte del folclore narrativo ecuatoriano. Y bien, chicos, con esto culminamos entonces el apartado del folclore narrativo. Si tenemos preguntas, comentarios, este es el momento para hacerlo. Nada, se durmieron, los dejó carnaval, en frío. ¿Sí? Ok, si viven todavía, bueno, por ahí veo a Salavarría, a Solís, que no se ha dormido con mi relato, así que creo que algunas sí viven todavía.
Algunos por ahí deben estar arrullados. Bien, chicos. Por favor, me colocan todos sus nombres en el chat. Me colocan sus nombres en el chat y esa va a ser la asistencia del día de hoy. Ok, ya todos escribieron. No, por aquí siguen escribiendo todavía. Esperamos un minuto más que escriban. Y pues creo que ya ahora sí todos alcanzaron a escribir y los que no fue porque se han quedado dormidos frente a la clase. Así que qué pena. Bien, chicos, nos vemos la próxima semana en la siguiente clase y me ayuda señorita Macías luego con el video, como me lo pueda hacer llegar. ¿Sí? Cuídense, chicos. Chao, chao.